Bienvenido, bienvenida hermano, hermana, a un nuevo servicio más de UCB Los Robles. Hoy día vamos a comenzar más temprano a razón de que nos corresponde cumplir con nuestro deber cívico. Tendremos que ir a demostrar o participar de esta elección en cuanto a aprobar o desaprobar o rechazar una modificación a la Constitución o lo que la ciudadanía determine. Pero ya quería guiarlos por medio de la palabra a dónde debemos estar centrados los creyentes. Por eso los invito a que abran su Biblia ahí en segunda de el apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19 en esta oportunidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Claramente el apóstol Pedro, queriendo animar a quienes recibirían esta carta, entendiendo que estaban en una persecución, los quiso alentar, citando o llamándoles la atención en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Como primer punto, en el versículo 16, Pablo establece el sustento de la fe. La fe, el sustento, la base de la fe. Primero dice que porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. La palabra fábula artificiosa, ¿cierto? Viene una palabra griega que significa o que refiere a mito. ¿Qué es lo que es un mito? Es un relato que el hombre ha formulado o creado o recreado para expresar sus propios deseos sin referencia a ninguna realidad, una fantasía, un cuento. En términos bien coloquiales podríamos decir que Pedro está diciendo que lo que él ha hablado de Jesucristo, de su poder y su segunda venida, no es un cuento, es una realidad. De hecho, Pedro hace anuncio del regreso de Jesucristo. Y esto no es un mero cuento, no es una fábula artificiosa, mito o ciencia ficción, que es una palabra que ocuparíamos en nuestros tiempos, sino por el contrario es el resultado de la revelación de Dios. Y así claramente se distingue lo que es una mitología de la revelación de Dios, o como lo define Checle, el mito carece de realidad divina y también de fuerza salvadora. Claramente, el mito carece de la realidad divina y también de la fuerza salvadora que es el Evangelio.
Por tanto, Pedro está relacionando su mensaje con el regreso de Jesucristo. Las Escrituras hablan de Jesucristo y de su obra redentora y de la esperanza que debe tener su pueblo en Él desde comienzo a fin. Pero hay pasajes que son más esclarecedores. Por ejemplo, Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y ahí está el punto. Como la fe o el sustento de la fe no es un mito, no es un cuento, es una realidad revelada en las Escrituras y que está íntimamente relacionada con la segunda venida de Jesucristo. Por eso el escritor de Hebreo dice, para salvar a los que le esperan. Porque saben que es una realidad. Porque saben que Él lo dijo, que lo haría. Por tanto, está relacionado el sustento de la fe con las palabras de Jesucristo. Y las palabras reveladas por medio de los apóstoles. Pablo a Tito le dice en su segundo capítulo, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los escritores bíblicos daban vez tras vez y con bastante vehemencia la seguridad del regreso de Jesucristo. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento. De hecho, el escritor Zacarías dice en el capítulo 14, versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El día que Jesucristo venga, visible y glorioso, pisará el monte de los olivos aquel día. ¿Recuerdan cuando los apóstoles se estaban despidiendo del Señor? En el libro de los Hechos quedó registrado. En el libro de los Hechos, cuando están hablando con el Señor y le hacen la pregunta si ya iba a restaurar el reino de Israel. Y el Señor les dijo algo, que eso era potestad solamente del Padre. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, Hechos capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por tanto, desde los inicios de la iglesia, tenían la certeza de que Jesucristo volvería. Por tanto, la inminente venida de Jesucristo, o el anhelo constante de su regreso,
era claro en cada sermón, cada carta, cada epístola. Por eso Pedro hace esta aseveración, sabiendo que la fe en este regreso debería ser un tema constante de cada creyente, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No es una mera fábula, dice Pedro, sino algo concreto, ya que, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro hace alusión a que ellos fueron testigos de su majestad, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y es interesante que en el texto original, en griego, Pedro ocupa diferentes palabras para enfatizar que la revelación que el sustento de la fe es real, en contraste con los mitos que rodeaban su época. Todos hemos oído hablar, ¿cierto?, de las religiones de misterios. Así se llamaban en ese tiempo. También se conoce, ¿cierto?, lo que es la mitología griega. Por eso la palabra que él ocupa aquí para decir testigo, dando a conocer, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Ocupa una palabra griega, epoptes, que era utilizada por estas religiones de misterios, especialmente el culto a Eleusis o los llamados eleusiacos. Y esa palabra se ocupaba para nombrar a los que habían alcanzado el tercer grado, o sea, el grado superior en estas religiones de misterio. Por tanto, eran un alto grado quienes llegaban a este nivel de conocimiento, entre comillas, ¿cierto?, de esta hermandad, que era especialmente solo para griegos. Pero ello tenía que ver con toda una mitología, ya que celebraban el regreso de Perséfone, quien había sido secuestrada por el Hades, o sea, el dios de los muertos y el inframundo. Entonces, cuando ella regresó de esa condición, afectaba favorablemente, según ellos, según este mito y esta religión, afectaba a las plantas y a la vida de la tierra. Entonces, como ella había comido unas semillas mientras estuvo en el inframundo, podía generar y germinar la naturaleza, el renacimiento de ella o la resurrección de ella era el símbolo del renacimiento de toda la vida vegetal y especialmente durante la primavera, y afectaba toda la vida de la tierra. Eso era el mito que encerraba el culto a Eleusis, o el famoso religión de misterios eleusiacos. Y ahí ese tercer grado que acabo de mencionar, epoptes, era aquel que se ocupaba, y Pedro lo ocupa esta palabra. Creo que de una forma está contrarrestando esos mitos, esa idea fantasiosa. Por eso comienza diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, que es lo que acabo de mencionarle, el culto a Eleusis,
o esta religión de misterios eleusiacos, una de ellas. Por eso ocupa la palabra, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por tanto, la fe o el sustento de la fe no es un mito, es una realidad. No puedo dejar de recordar una entrevista a un senador, no voy a decir su nombre por razones obvias, un senador de la República de Chile, mofándose de los que creemos en la creación. Él decía que creíamos en un cuento mágico. Un cuento mágico, que de la nada aparecía todo. Y resulta que a la inversa. Nosotros creemos que de la nada resulta nada. Que de la nada, solo con la intervención divina, a su voz surge algo. Creemos en la creación ex nihilo, o sea, de la nada Dios creó todo. Nosotros atribuimos la creación y la existencia de todo cuanto hay en el cielo y en la tierra a un Dios poderoso creador. En cambio, ellos dicen que de la nada surgió todo esto sin la intervención de un ser superior. Le aseguro que hay que tener más fe para creer que de la nada surge nada, a que creamos en un Dios que de la nada creó todo, ya que Él es poderoso y sabio. Hay que tener más fe para creer en eso, que en creer en un creador, un Dios creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ellos son los que creen en cuentos. Pedro está diciendo, nosotros no creemos en cuentos. Al contrario. Porque hemos sido, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ya que fueron testigos de una acción en particular que hizo el Señor Jesucristo. El famoso pasaje que habla de la transfiguración del Señor, que es tan importante que aparece en 3 evangelios, en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. En ese texto, que me voy a centrar yo en Mateo 17:1, Pedro está de una u otra manera diciendo que la fe verdadera se basa en hechos históricos corroborados por testigos oculares y auditivos. Testigos oculares y auditivos. Por eso, la fe, ¿cierto? Esta fe verdadera implica que seamos testigos de la fe. Por eso le está diciendo, versículo 16b, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En los versículos 17 y 18 dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Mateo 17 del 1 al 8 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Este es el relato que Pedro trae a la memoria, o al cual está refiriéndose aquí cuando dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Por tanto, la fe verdadera se testifica, ya que como no es una fábula y hay certeza de lo que se cree, se comparte, se testifica. Pero aquí hay que hacer una pregunta: ¿en qué o cómo se enlaza la transfiguración del Señor Jesucristo, esa experiencia que vivió Pedro, al argumento de que el Señor regresará con poder? Porque eso es lo que está diciendo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Cómo se enlaza esta transfiguración que experimentó Pedro al ver a Jesucristo transfigurándose junto a Jacobo y a Juan con este relato de la venida o la segunda venida de Jesucristo? Debemos entender algo: la transfiguración se crea, se genera, se produce para mostrar a estos 3 apóstoles cómo sería o cómo será en su gloria en la venida de Jesucristo. Es un atisbo, un pequeño adelanto que Jesucristo quiso mostrarles a estos apóstoles. Consistió en una demostración de gloria para que ellos nunca lo olvidaran. Y es evidente que le afectó, ya que Pedro lo cita claramente. Pero fíjense, cuando leímos Mateo 16, 17, del 1 al 8, vimos el relato, ¿cierto?, de la transfiguración del Señor. Pero para entender la relación de lo que está diciendo Pedro en esta parte, la segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18, debemos leer un poquito más atrás, Mateo 16, 27 y 28. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí dice algo bastante especial el Señor Jesucristo. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, ahí está rodeado de sus apóstoles, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si analizamos ese solo pasaje, diríamos: bueno, esto no se cumplió porque ya murieron todos los apóstoles y el Señor no ha regresado.
pero ahí nos equivocaríamos. Porque el Señor Jesucristo no está diciendo que iban a estar vivos hasta la segunda venida, sino hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O como dice el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 1:17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Se da cuenta? Honra y gloria que recibió de Dios Padre en ese momento de la transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se dan cuenta la relación? Cuando leemos Mateo 16, versículos 27 y 28, posteriormente viene la transfiguración. Jesucristo anuncia que algunos de los que están ahí no morirán hasta que no vean a Jesucristo en la gloria de su Padre. Cuando Él se transfigura, estos apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, logran verlo a Él de la forma o el atisbo, un adelanto de cómo vendrá el Señor Jesucristo en su segunda venida. Por eso para Pedro es tan importante y lo relaciona este hecho real, la transfiguración del Señor Jesucristo, con la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está íntimamente relacionada esta transfiguración, esta desvelar de la gloria de Jesucristo, que se viene del parte del Padre, para que ellos pudieran ver un adelanto de cómo será su imagen cuando venga por segunda vez a la tierra. Esto le impresionó tanto a los apóstoles y especialmente a Pedro, que hace mención de él, pero lo que le impresiona sobremanera es la voz del cielo, la voz enviada del cielo, o como dice Pedro también en el versículo 17, desde la magnífica gloria. Y esta voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él entiende que es Dios Padre quien está hablando, dándole la aprobación de hijo a Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo? También él oyó una voz del cielo. Descendió el Espíritu Santo en la forma de una paloma, y del cielo oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Eso, o el oír esa voz, a estos hombres les dio la fuerza, la voluntad, la convicción de que quien tenían al frente
era el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pedro asocia y enlaza la transfiguración con la segunda venida de Jesucristo. Ellos pudieron ver ese adelanto de cómo se verá Jesús en su regreso. Interesante porque eso le daba el poder para testificar, como dije anteriormente. La fe se testifica, no es meramente un acto intelectual, sino que es el soporte para la fidelidad a Dios y testificar de Él. Por eso cuando Pedro y Juan son tomados, ¿cierto?, por el concilio, ahí narrado en el libro de los Hechos, capítulo 4, y ellos le ordenan que no sigan hablando del nombre, ¿cierto?, evidentemente se refiriéndose a Jesucristo, y el milagro que recién habían hecho y que era evidente a todo el pueblo, los amenazaron. No hablen más de esta persona, de Jesucristo. Pero Pedro y Juan, dice Hechos 4:19 en adelante, respondieron al concilio diciéndoles: juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Se dan cuenta? Pedro, Juan y Jacobo vieron la transfiguración del Señor y oyeron la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Está íntimamente relacionado la experiencia de la transfiguración con la valentía de testificar. En el caso de ellos, que era tan importante ya que ellos estaban estableciendo las bases del cristianismo. Ustedes saben que los apóstoles son, después de la piedra angular que es Jesucristo, los siguientes que edificaron a la iglesia. Jesucristo es su fundación, la piedra angular, y los apóstoles son quienes siguieron, diciendo de algún modo, ¿cierto?, como la construcción, edificando la iglesia. Por eso esta autoridad apostólica dada por Cristo mismo a estos hombres les dio este atisbo de verlo a Él con la gloria del Padre y la voz de Dios Padre hablando y ratificando que Él era el Hijo de Dios. Y todo esto Pedro comenzó diciendo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando fue transfigurado, le fue enviada desde la magnífica gloria, desde el cielo, desde el trono del Padre, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Por eso la fe cristiana no es un mito, es una realidad. Está basado en hechos históricos. Por eso Pedro relata y anexa. ¿Cómo ustedes piensan que los apóstoles podían acrecentar su confianza, su fe en Cristo? Porque ellos vieron y vivieron el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. Recuerde que el Nuevo Testamento no existía en ese momento. Entonces lo que ellos sabían del Nuevo Testamento se cumplía en Jesucristo.
Cuando ven el Salmo 22 dice, horadaron sus manos, sabían, lo entendieron cuando vieron a Jesucristo crucificado. Cuando leían el Salmo, el Isaías 53, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Todo se cumplía en Jesucristo. Ellos fueron testigos oculares y testigos auditivos de lo que Dios Padre les manifestó, pero también fueron testigos oculares del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, el cumplimiento de las profecías en Jesucristo. Por tanto, para ellos, cada acontecimiento que ocurría acrecentaba y validaba su fe en Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios. Por eso, Pedro en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura en ese momento? El Antiguo Testamento. Para él en ese momento era el Antiguo Testamento. Para ahora nosotros toda la Escritura. Aunque esa experiencia extraordinaria que vivió Pedro junto a Juan y Jacobo, la cual les daba base para su fe y les daba el poder para testificar de esa fe, ahora Pedro le está diciendo a su audiencia, a los que recibirían estas cartas, o esta primera carta o segunda carta en este caso, que la Escritura también les daba la certeza de lo que había ocurrido históricamente con Cristo y todo lo que involucra la fe. Por eso él les dice que no solamente la base de la fe, el testificar de la fe, sino que la fe se guarda al leer las Escrituras. Y nosotros, tenemos también la palabra profética más segura. Aquella inolvidable experiencia de la transfiguración de la cual él fue testigo, para quienes no fueron testigos, para quienes nos resulta a lo mejor hasta subjetivo, está la Escritura como fuente fidedigna de la revelación divina. Aunque mi experiencia no sea para ustedes tan significativa, podría decir entre comillas, ¿cierto, Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura, la Escritura. Aunque la transfiguración para los demás no sea tan significativa como lo fue para Pedro, Juan y Jacobo, las Escrituras sí vienen a ser una fuente segura de la verdad divina revelada al hombre. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. En una cueva oscura, una antorcha ilumina y muestra el camino. A mayor tiniebla sobre la faz de la tierra, y vaya que se está oscureciendo,
donde mayormente deben estar nuestros ojos y donde debemos estar atentos es a la Escritura, ya que eso es la recomendación de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ella nos va a dar luz en medio de la oscuridad. De hecho, las profecías, y especialmente el regreso de Jesucristo, los acontecimientos previos a su segunda venida, al contexto social, mundial que revelan las Escrituras, para saber en qué tiempo y dónde estamos en este reloj o en esta línea de tiempo divina revelada a las Escrituras. No debemos estar atentos tanto al escenario político nacional, si nos va a ir bien, nos va a ir mal, si nuestra inclinación salió, no salió, sino a las Escrituras. Porque nuestro anhelo, y así lo entiendo que la Iglesia tiene en su corazón, es el regreso de Jesucristo. Por tanto, debemos estar anhelando fervientemente el regreso de Jesucristo. Ya que el verdadero cristianismo estamos por rechazar la impiedad, las pasiones mundanas, para poder vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Porque a lo largo de la Escritura, mientras más crece la impiedad o la iniquidad en una sociedad, disminuye el amor. Por tanto, la decadencia social crece. Si no me cree, las noticias arrojaron anoche, o mostraron en las noticias, niños de 14 años, por asaltar y quitarle el auto a una mujer, la asesinan. Niños de 14 años. Uno dirá, ya no son tan niños, ¿cierto? Pero la justicia los considera inimputables. A mayor iniquidad en el mundo, en la sociedad, más carencia de amor, más ausencia de amor, y crece la maldad. Nuestros ojos deben estar en la Escritura, por lo que viene, porque anhelamos el pronto regreso de Jesucristo. Pedro ocupa una expresión maravillosa cuando dice: como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es tanto el anhelo que debería tener la Iglesia por el regreso de Jesucristo, y ese debería ser su mayor preocupación, que Pedro está diciendo, está ocupando un acontecimiento que ocurre en el cielo, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, en ciertas ocasiones del año, porque no es todo el año, aparece una estrella muy brillante, que incluso ilumina el horizonte, y surge precisamente antes del amanecer.
Los astrónomos de la antigua Grecia le llamaron a esa estrella fósforos. De ahí tenemos la palabra fósforo. Es la misma palabra que ocupa el apóstol Pedro aquí. Hasta que esclarezca, y el lucero de la mañana. Y el fósforos. Esa palabra ocupa Pedro en este texto original. Con ese nombre, los astrónomos de la antigua Grecia bautizaron a esta estrella que se ve en el Medio Oriente en ciertos tiempos del año, que surge y que ilumina tanto el horizonte previo a la salida del sol. Eso es lo que está diciendo Pedro. Al igual que esa estrella, el lucero de la mañana, que alumbra en un lugar hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando eso salga en el corazón, la única preocupación, el único anhelo del corazón al cual ha salido este lucero de la mañana, anhela el regreso de Jesucristo. La pregunta, en medio de lo que vivimos, es, Iglesia, ¿estás anhelando con ansias el retorno de Cristo? ¿O nos estamos dejando atrapar por los disfrutes y deleites de este mundo, perdiendo de vista nuestra comunión con aquel que nos salvó, perdiendo de vista la relación personal e intransferible que cada creyente tiene con Cristo? Fíjese que en cierto grado, en cierta relación o en cierto punto, el grado de anhelo que tenemos por Cristo, el retorno de Cristo, refleja nuestra condición espiritual. Y es la misma medida del grado en que vemos al mundo en su realidad. Juan dijo en su primera carta que el mundo va pasando y sus deseos con él. El creyente no va pasando y su deseo se acrecienta por el regreso de Jesucristo. Es tanto así que el último libro de la Biblia y el último versículo, o el penúltimo versículo de la Biblia, ¿cómo termina diciendo? Amén. Vengo en breve, dice el Señor. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que ese sea el anhelo de la iglesia. Más allá de lo cotidiano y lo contingente. El anhelo de la iglesia es el regreso de Jesucristo. Que el Señor nos ayude. ¿Me acompañas a orar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, si nuestro mayor anhelo no es tu regreso. Si nos hemos enredado, Señor, en los afanes, deleites de este mundo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a anhelar en nuestro corazón tu regreso. Que así como esa estrella, el lucero de la mañana, iluminaba el horizonte previo a la salida del sol, la expectación de tu regreso sea ese lucero
en nuestro corazón. Aporta de tu regreso. Ayuda a tu iglesia, Señor. La encomiendo en tus manos, que son siempre las mejores manos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nombre que es por sobre todo nombre, al cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guíe y les fortalezca. Bendiciones. Nos estamos viendo en una próxima, si Dios lo permite. Chao.